Hola, ¿cómo están? Buen día a todos. Muchas gracias eh, a los organizadores por esta invitación. Vamos a iniciar con esta charla. Vamos a dar una continuación de las enfermedades inflamatorias de las órbitas y vamos a dar un repaso de algunas de las manifestaciones que dimos en la última charla. Espero que sirva y lo vamos a hacer de una manera en donde potencialmente sea más práctico para todos nosotros. Entonces, les recuerdo, yo soy el doctor Rubalcaba, me desempeño tanto en el Instituto Nacional de Nutrición, así como en el hospital, en el Centro Médico ABC, también en el Centro Médico de la INDE. Al final les voy a dejar unos datos para que pudiéramos tener eh, comunicación o los que quisieran comunicar con nosotros o incluso alguna orientación. Pues vamos a continuar. Los objetivos de esta charla van a ser, pues déjenme conocer el abordaje de las lesiones orbitarias, principalmente inflamatorias, algunos de los compartimentos, reconocer por imagen algunas enfermedades y cómo las podemos diferenciar, y algunas patologías o estructuras anatómicas o compartimentos adyacentes que nos van a condicionar. Eh, pues como ya sabemos, la órbita puede presentar una amplia gama de condiciones patológicas. Esto hace que el diagnóstico clínico sea un poco insidioso y particularmente difícil. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas estructuras en un entorno muy pequeño. Como ya sabemos y lo que debemos reconocer nosotros es el tema de los compartimentos más importantes, como es el intraconal, obviamente, propiamente el conal y el extraconal. Estas son algunos dibujos donde principalmente lo que queremos representar son todas las estructuras anatómicas que potencialmente podemos ver y que deben reconocer y favoreciendo a nosotros, pues qué, pues de que nosotros tenemos la multiplanaridad a a nuestro alcance, ¿no? Siguen siendo los compartimentos. Recuerde que tenemos en el espacio intraconal la grasa orbitaria, obviamente el complejo vaina y nervio óptico, como la imagen que vemos aquí superior a la izquierda. Los músculos extraoculares que los vamos a ver principalmente en el plano axial como en el coronal y obviamente todo lo que tiene que ver con el globo ocular y pues todo esto está contenido en una gran estructura ósea, que es todo lo que hace que nosotros podemos representar y mejorar todo esto. La, las estructuras que vamos a ver principalmente tienen que ver ahorita con términos de orbitopatía. ¿Cuáles son las pruebas de imagen habituales? Pues recordemos que la órbita, el principal estudio que se hacía en su momento es la tomografía y obviamente hoy por hoy la tomografía lo usamos más para el trauma que para valoración del contenido orbitario. Y obviamente la resonancia es mucho mejor para obtener el mejor contraste de los tejidos blandos que tenemos dentro y fuera de la órbita. Obviamente el globo ocular, los músculos, las células extraoculares y la grasa. La grasa es sumamente importante para nosotros porque es una de las condiciones en donde nosotros podemos ver alteraciones muy sutiles y que podemos establecer en algún momento alguna etiología diagnóstica. Eh, Como en todo lo que tiene que ver con resonancia, pues tanto nuestras secuencias en T1 y T1 y T2, lo ideal es compararla contra los músculos extraoculares, dado que tienen una señal más homogénea. Esto es lo que hacemos habitualmente cuando tenemos alguna afectación principalmente de exoftalmos. Nos favorecemos con la línea intercigomática, hacemos una medición hacia el borde anterior del globo ocular y hay algunas discrepancias entre las mediciones, pero una de las mediciones es que sea entre 22 y 23 milímetros, cuando obviamente supera esta alteración, pues sabemos que el globo ocular tiene exoftalmos. En la imagen de la derecha, pues obviamente sabemos que
Esto viene de esta referencia, la imagen de la derecha es normal y pues la de arriba de la derecha, pues sabemos que está un poco más protuido el lobo ocular. Y esas, las de la izquierda, pues sabemos de igual manera también cómo se puede medir con el borde posterior del globo ocular y con la misma línea intercigomática. Y la de abajo es habitualmente cómo medimos los músculos extraoculares. Entonces, esta es de las formas más habituales para que nosotros podamos obtener y ser más objetivos en esto. Recuerden que los radiólogos en muchas de las patologías hemos venido siendo menos objetivos y creo que vale la pena que empecemos, no que empecemos, que retomemos cuando sea necesario hacer mediciones y que se hagan de la mejor manera. Entrando de lleno a la oftalmopatía tiroidea o la orbitopatía, pues es un trastorno inmunitario o autoinmunitario asociado a disfunción tiroidea, principalmente por la enfermedad de Graves o por el hipertiroidismo. Las alteraciones musculares y hemopáticas van a tener un curso bifásico. Quiere decir que se activa y en forma autolimitada y va a tener síntomas progresivos y cambios inflamatorios. Y la fase inactiva va a tener similares síntomas, pero van a ser síntomas residuales o en menor grado. Habitualmente tiende a ser bilateral y simétrica y la afectación de los músculos va a condicionar clínicamente una limitación en la movilidad, lo que va a condicionar diplopia y estrabismo. Y el cuadro clínico habitual es que haya dolor orbitario, obviamente cuando hay movilidad ocular, edema palpebral y eritema, y esto nos va a dar la posibilidad clínica de que tenga una fase activa. Muchos de los pacientes obviamente sabemos muy bien que tienen un antecedente de alguna enfermedad tiroidea y los que no, pues ahí es donde también se empieza a sugerir. Tienen que hacerse todos los laboratorios, obviamente, para poder identificar esto y pues el cuadro clínico va a ser muy dirigido. Las imágenes de la derecha, pues vemos en el plano coronal de abajo, pues, una secuencia coronal dirigida al globo ocular y para que veamos y documentemos los músculos recto superior, recto medial, recto inferior, recto lateral y los oblicuos. Recuerden nunca olvidarse de los oblicuos, así como la glándula lagrimal. Y en el plano axial, pues vemos el complejo vaina-nervio óptico, el globo ocular, y aquí en esta imagen pues, el vértice orbitario o el conducto óptico, donde vemos cómo pasa el complejo y el nervio a este nivel y cómo vemos la situación de la glándula lagrimal con los músculos rectomedial y lateral. Entonces, esta es una de las orbitopatías. ¿Qué vamos a tener por imagen? Por imagen tenemos el aumento de tamaño y de volumen de los músculos. Estas son unas características, respetando las inserciones tendinosas y da un aspecto subfusiforme. Eh, Obviamente descrito como el signo de la Coca-Cola o del refresco. Ahí le borramos un poquito las letras para que ahorita lo veamos. Y obviamente también puede haber aumento de volumen de la grasa y de la glándula lagrimal. Como en todos, la hiperseñal entre dos prácticamente va a ser confiable. Los que sabemos más rezos, sabemos que las secuencias más sensibles nos van a ayudar un poco mejor para poder detonar la afectación de los músculos y que se vean de mayor hiperseñal. Entonces, en la fase inactiva, obviamente van a persistir los músculos agrandados y con fibrosis e infiltración grasa. Y el patrón de afectación más frecuente en la orbitopatía tiroidea es ese, el que se menciona ahí. Primero el recto interno, perdón, el recto inferior, luego el recto medial, después el recto superior y luego el recto lateral y los oblicuos. Con una mnemotecnia que en esta referencia nos la mencionan sus siglas en inglés como I'm slow. Vean las imágenes de la derecha con un paciente con enfermedad de Graves, un masculino de 33 años, como es súper evidente el engrosamiento y asimetría del recto medial y del recto inferior. Y vean cómo en la imagen de abajo prácticamente tenemos en el recto inferior esa imagen que vemos de aspecto fusiforme que simula una botella de refresco o de coca en este caso. Y como en este caso ya tiene mucha estriación grasas esos músculos,
pero si ustedes ven esa morfología en sus músculos extraoculares, principalmente en el recto inferior, pueden estar seguros que pueden tener esta alteración de una orbitopatía tiroidea y ver si en realidad la fase está activa o inactiva, ¿no? Recuerden muy bien que los tendones pues prácticamente se respetan. Cuando hay un engrosamiento severo, pues obviamente a nivel del vértice orbitario hay compresión del nervio óptico, ¿no? Con estas imágenes que vemos aquí, un engrosamiento importante en los rectos mediales, que obviamente se extiende hasta el margen posterior, y por ahí entran los contenidos del conducto óptico. Entonces, principalmente se afecta. ¿Cómo se ve el nervio? Pues hay un estiramiento del mismo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para discriminar esto? Pues buscar otras causas cuando hay características atípicas. ¿Cuáles son? Agrandamiento unilateral, un patrón atípico muscular y obviamente ausencia de dolor. O sea, quiere decir que en este caso no hay algo que nos esté indicando algo más y que haya una afección adyacente. Recordemos que tanto los músculos extraoculares como el tejido adiposo se ven afectados. Y esto se va a dar por una infiltración de las células inflamatorias, fibroblastos y adipocitos. ¿Y cómo se reactiva el edema? Se reactiva porque hay una acumulación de los glucosaminoglicanos y colágeno, y esto provoca el engrosamiento de las fibras musculares. Entonces, quédense con esto para que ustedes puedan ver la posibilidad de discriminar estas opciones. ¿Cuál es la otra inflamación? Pues es una inflamación orbitaria idiopática. Este es un proceso inflamatorio propiamente de causa desconocida que afecta a los músculos extraoculares, y obviamente este es parte de un subtipo. Puede haber taquiodenitis, perineuritis óptica y masas focales. Principalmente va a haber miositis y darqueodenitis, que es lo más frecuente. Se va a caracterizar por diplopia aguda, subaguda, edema orbitario, eritema, proptosis y dolor que aumenta con movimiento ocular. La afección es unilateral y prácticamente el diagnóstico se aterriza cuando le dan esteroides y empieza a mejorar. Esto no quiere decir que no pueda haber una afección bilateral, pero la gran mayoría son unilaterales. ¿Y por dónde orden de frecuencia los músculos van a ser? El recto medial, el recto lateral, el recto superior e inferior. En la imagen que tenemos a la derecha vemos importante engrosamiento por edema del músculo recto lateral, y vean cómo existe estriación de la grasa adyacente a la transición de este. Vean el del lado derecho, el músculo del lado derecho, y vean el del lado izquierdo cómo es en forma importante la alteración. Por imagen tenemos el aumento de volumen, que es homogéneo, de los músculos extraoculares, y obviamente aquí sí va a haber alteraciones de las inserciones tendinosas, lo que hace que la morfología sea tubular. De nueva cuenta, las secuencias T2 o edema sensible nos ayudan más. El T2 nos ayuda mucho tanto para ver anatomía junto con el T1, y obviamente resalta muchísimo más las secuencias más sensibles para ver esto. El T2, pues como en la mayoría de las estructuras que vemos en el cuerpo humano, cuando hay intensidad se va a caracterizar principalmente por fibrosis cuando el edema empieza a ceder. Aunque la fisiopatología de esta enfermedad no es clara, se cree que es un proceso autoinmune. Entonces, esto lo que nos indica, por eso que cuando clínicamente presenta una manifestación típica, eso con el tratamiento nos va a hacer decantar el diagnóstico. Entonces, vale la pena que lo tengamos en mente para que lo hagamos tal cual. Y otra de las enfermedades inflamatorias que en los últimos años ha tenido un surgimiento en el conocimiento, dado que, o sea, sí es real que muchos en el ambiente clínico y radiológico no la conocen o no la perciben, es la enfermedad relacionada con el IgG4, que es una afectación multisistémica inmunomediada, caracterizada por infiltración linfoplasmocítica de los tejidos, por abundancia de células plasmáticas de IgG4. Y obviamente también esto favorece fibrosis. Afecta la órbita, la glándula lagrimal y los músculos extraoculares, aunque no son las únicas partes del cuerpo que, que afectan. Las manifestaciones clínicas incluyen edema periorbitario
indoloro. Esta es una característica para diferenciar las proptosis, diplopia y limitación de la motilidad ocular. Puede llevar un curso subagudo crónico. Quiere decir que esto puede ser insidioso. Pues obviamente en el laboratorio, cuando la IgG4 está elevada, puede sugerir algún tipo de diagnósticos, pero no siempre es así. La afectación puede ser bilateral o asimétrica y se puede diferenciar de las previas por disociación en la función. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú ves que hay una afectación importante de alguna de la estructura, en este caso en la órbita, los músculos extraoculares, que la función no está tan afectada. ¿Y cómo se va a valorar? Pues de igual manera, aumento del tamaño de los músculos, esta preserva los tendones y también puede existir edema o esterezón de la grasa adyacente. En las imágenes que tenemos del lado derecho, este es un masculino de 75 años. Este sí ya tiene diagnosticado una enfermedad relacionada con IgG4. Y vean cómo puede haber afectación en muchos lados, con afectación en páncreas, en la aorta, en las estructuras vasculares y en los ganglios. Este paciente está diagnosticado. Y en nuestro caso tenemos en forma importante una paquimeningitis crónica a nivel del lado cerebral y vean cómo en el seno cavernoso y parte del Cavum de Meckel, que ahorita lo vamos a ver en otra plática, pero bueno, aprovechando que aquí vemos, existe una simetría con mayor espesor del lado izquierdo. Entonces, esto es principalmente por la enfermedad relacionada con IgG4. Aparte, este paciente tiene datos de diabetes insípida. Entonces, vean cómo también el infundíbulo hipoficiario está engrosado y esto es secundario a una infiltración de esta enfermedad y por lo cual también tiene hipofisitis. En el lado izquierdo, consecuencias más dirigidas a la órbita. Vean cómo existe más reforzamiento en los músculos y mayor ensanchamiento en los músculos orbitarios del lado derecho contra el lado izquierdo. Incluso el del lado izquierdo, el recto inferior tiene ya infiltración grasa. Entonces, este es un paciente que tiene una orbitopatía por enfermedad relacionada con IgG4. Entonces, vale la pena que estas tres lo aterricen. ¿Y cómo vamos a diferenciarlos? Pues vean como la orbitopatía distiroidea contra la orbitopatía inflamatoria idiopática y la de IgG4, pues van a tener en algún momento diferencias. La distiroidea casi siempre empieza con el recto inferior y luego el recto medial. Y tiene un patrón fusiforme, como el signo de la botella de refresco que vimos. La idiopática va a empezar con el recto medial y luego el recto lateral y tiene una afectación tubular. En la distiroidea preserva tendones, en la idiopática va a afectar a los tendones. La lateralidad, la distiroidea va a ser bilateral casi siempre, la idiopática unilateral y recuerden que cuando empieza con el tratamiento clínico prácticamente va a ceder y ahí se aterriza el diagnóstico. Y la de IgG4, pues que le va a servir al clínico, que vamos a tener una disociación de la función, que quiere decir que por imagen se va a ver muy cruento, pero que clínicamente no está tan afectado. El recto lateral, el músculo recto lateral es el más afectado y este también preserva los tendones. Habitualmente puede ser bilateral o asimétrica. Entonces son a lo mejor diferencias pequeñas o importantes que vale la pena que ustedes reconozcan para poder dar un acercamiento diagnóstico. Nos vamos a pasar a la neuritis óptica, que como ya sabemos es algo que nos piden de regular, en forma regular, que se caracteriza por una pérdida de visión aguda o subaguda con dolor periocular y movimientos oculares dolorosos. La mayoría son causadas por enfermedades desmielinizantes que puede ser aislada o en el contexto de una afección desmielinizante primaria, como la esclerosis múltiple. En esta última pues, se presentan síntomas unilaterales y progresivos. En cualquiera de las enfermedades, la neuritis óptica no necesariamente tiene que ser el epicentro de la enfermedad, puede ser incluso hasta después. Suele ser unilateral, afecta el segmento interorbitario anterior del nervio óptico con hiperintensidad en secuencias T2 o secuencias que expresan mayor edema y obviamente también con la difusión. En medio de contraste, pues presentan reforzamiento. Siempre se debe considerar los diferenciales cuando la afectación del nervio óptico es bilateral se presenta el mayor del 50%,
y afectación intraorbitaria posterior o el quiasma. Es así como habitualmente debemos discriminar alguna diferencial. En la imagen que está a la derecha, vean cómo se observa el complejo nervio vaina, nervio del lado derecho, muy homogéneo, y del lado izquierdo se ve como que tiende a verse sucio, ¿no? Entonces, este paciente tiene una neuritis óptica. Aquí también, la imagen que tenemos en la difusión, vean cómo existe más hiperintensidad en el nervio óptico del lado derecho, tanto a nivel del disco y todo el segmento interorbitario, y con el medio contraste presenta reforzamiento más en el segmento orbitario. Vean en la secuencia de STIR, pues una secuencia T2 con pulso de saturación grasa, como tenemos esa discriminación. Vean el lado izquierdo, que tenemos el complejo vaina y nervio de señal normal, y el lado derecho pues, se pierde esto, condicionando una inflamación. Este, pues el espectro que tenemos de neuritis óptica, pues obviamente se puede presentar en otros trastornos, ¿no? O en otros espectros, como la NMO, neuromielitis óptica. Es una enfermedad asociada a anticuerpos antiglicoproteína de oligodendrocitos de la mielina, y obviamente pueden estar asociadas a enfermedades autoinmunes o infecciosas. Este dibujo que está abajo es para que vean cómo habitualmente se puede presentar la afectación de los nervios ópticos. Es muy interesante porque eso no puede dar una aproximación diagnóstica. La NMO es una enfermedad inflamatoria autoinmune grave del sistema nervioso central. Se reconoce como una canalopatía hídrica autoinmune por la presencia de acuaporina 4, o la inmunoglobulina de acuaporina 4, que es el canal de agua más abundante en el sistema nervioso central. Se expresa en el nervio óptico, la médula espinal, las áreas periventriculares, el hipotálamo, las regiones subpiales, así como el tronco encefálico y el área postrema. Por eso debemos seguir a ver estas regiones, porque en algún momento nos van a dar luz para poder aterrizar este diagnóstico. Entonces, todas estas áreas tienen una alta expresión del antígeno de acuaporina P4 y se convierten en objetivos de autoinmunidad para la neuromielitis. Vean cómo los dibujos de la derecha son las áreas habitualmente que tenemos que buscar, y en las imágenes que tenemos abajo son las lesiones o las imágenes con alteración, principalmente en secuencias T2 o FLAIR, donde podemos ver alteraciones para poder determinar este espectro de NMO. ¿Cuáles son los órganos circunventriculares? No se les olvide, son las estructuras alrededor del tercer y cuarto ventrículo. Y esto se da porque hay extensos capilares sin barrera hematoencefálica restrictiva. Y propiamente, pues porque tiene un papel especializado e integrador en el equilibrio de agua y sodio y de flujo de sanguíneo periférico. Tiene una regulación cardiovascular, es para la alimentación y la homeostasis. Y obviamente, pues nos ayudan a la inmunomodulación y los vómitos, es la presencia de vómitos. El área postrema, pues obviamente es un trastorno asociado a la NMO, y la clínica va a ser que tiene un hipo intratable, vómitos y náuseas. Por eso esa área es postrema, que es el margen dorsal a nivel del bulbo, o la transición del bulbo medular. Hay que verlo. Si tengan en consideración que en un momento las partes del epéndimo que se ven ahí en las secuencias FLAIR pueden ser también blancas. Entonces, cuando tengan aterrizado un diagnóstico, siempre busquen ahí. El cuadro clínico pues, se va a basar de acuerdo a la ubicación de las lesiones del sistema nervioso central. Neuritis óptica, médula espinal, área postrema, tronco y encéfalo. Va a tener una afectación bilateral, como lo vimos en el dibujo, con afección del quiasma, eh, y obviamente de las cintillas ópticas. Puede haber mielitis transversa, hiponáuseas, vómito, narcolepsia, anorexia, alteraciones de la diuresis, hipotermia, y esto es por alteraciones del diencéfalo, y disfunción oculomotora o adversa. Entonces vean cómo en algún momento esta clínica va a estar asociado a la presencia de anticoporina B4. Este puede estar en otras enfermedades como la miastenia, el lupus, Sjögren, y enfermedades de tejido conectivo, así como AR. Y se observa en mayor frecuencia de lesiones cerebrales en pacientes con el espectro de la enfermedad de neuromielitis óptica, cuando tienen un trastorno autoinmune asociado. Esto es súper importante, y cuando este antígeno se vuelve positivo,
pues debe de estar considerado que hay cuadros más graves y recaídas. Y obviamente un peor pronóstico por la mayor asociación a los trastornos autoinmunes y porque se presenta más en mujeres y hombres. Puede tener un inicio pediátrico, este, eh, cuando tienes antes de los 18 años con neuritis óptica, mielitis longitudinalmente extensa. Acuérdense, ahorita vamos a ver el dibujo que ya conocemos y que es uno de los discriminantes entre la esclerosis múltiple y puede haber reforzamiento perineural. Como ya vimos, la hiperintensidad en secuencias T2 y el reforzamiento de la vía óptica posterior. Esa imagen que vemos con contraste en el medio es muy característica, bilateral, afectación de la transición del nervio óptico en segmentos orbitario, intercanalicular, intracraneal y del quiasma. Vean cómo en las imágenes T2 se observa una hiperintensidad muy franca. Entonces, y en las imágenes que tenemos a la derecha, como existe hiperintensidad a nivel del bulbo y la transición bulbo-pontina y bulbo-medular. Esto es indicativo prácticamente de NMO. Vean cómo la afectación del área postrema, del lado izquierdo, es el área postrema de la que comentábamos, la sustancia gris periacueductal, las imágenes circunventriculares que en algún momento pueden ser periventriculares y en muchas de las ocasiones puede o no tener reforzamiento. La enfermedad asociada, esta es otra enfermedad, pero es un patrón de igual manera de este espectro. Es una enfermedad asociada a anticuerpos antiglicoproteína de oligodendrocito de la mielina, que está caracterizada como el MODAT o anti-MOC, que es una glicoproteína expresada en la membrana externa de la mielina y solo se encuentra en el sistema nervioso central. Es una enfermedad inflamatoria distintiva con signos y síntomas que se superponen a otras neuroinflamaciones. Es una desmielinización inmunomediada y se puede presentar como un ADEM, como una neuritis óptica o una mielitis transversa. Algunos informes mencionan la presentación de edad más temprana y menos frecuente en mujeres y con un curso monofásico favorable. Y vean cómo en este sí la afectación es puramente del segmento orbitario o intraorbitario de los nervios ópticos. Puede haber lesiones cerebrales que involucran la sustancia gris profunda y la región infratentorial, el tallo, los pedúnculos cerebelosos y las superficies del cuarto dento. Por lo tanto, es una distribución distinta a lo que presenta la acuaporina P4. En médula hay predilección por el segmento inferior, toracolumbar y cono. Entonces, todos estos detalles son discriminatorios para poder dar un acercamiento en el diagnóstico. En la imagen que vemos del lado derecho es una secuencia T1 con saturación grasa y medio contraste. Vean cómo de esta bibliografía, de esta referencia, vean cómo existe un engrosamiento, en este caso de la vaina y el reforzamiento de todo el nervio por un proceso inflamatorio bilateral. Pero sí puede ser una lateral, sí, es anterior, va a respetar el quiasma y puede existir reforzamiento perineural. Esta es otra imagen. Vean cómo existe hiperintensidad o lesiones en el pedúnculo cerebeloso medio con la tensión eh, de los hemisferios cerebelosos. Y este paciente es un niño de 4 años que se presentaba con una encefalopatía progresiva aguda y presentaba ataxia, inestabilidad y vómitos. Y en la imagen de la derecha vean cómo existe hiperintensidad en las secuencias T1 con contraste, los nervios ópticos en su transición hacia anterior, o sea, por delante de la hipófisis. Entonces, este paciente tenía una enfermedad anti-MOC, un espectro de la NMO. Este es otro caso, es un femenino de 7 años y que tiene una presentación o que debuta con una presentación similar a un ADEM, una encefalomelitis aguda diseminada. Recuerden que el ADEM es una enfermedad postinfecciosa. Entonces, esto es lo que tenemos que aterrizar para tener estas imágenes. Las lesiones de sustancia blanca cortical y profunda, asimétricas, adyacente al cuarto ventrículo, leve reforzamiento perineural de la transición del nervio óptico y el reforzamiento que tiene tal cual esas lesiones que se comportan como desmielinizantes y que en algún momento pueden confundirse este patrón de reforzamiento con afecciones tumorales, principalmente con el linfoma. Entonces, tengan en cuenta que también estas enfermedades autoinmunes son importantes
reconocer. Este es un cuadro que tenemos para que ustedes puedan tener entre el MOGAD, la aquaporina P4 y la esclerosis múltiple, ¿no? Eh, y ese es lo que hemos mencionado y lo vamos a diferenciar. Entonces, eh, todos estos, las diferencias, pues vienen en esta referencia, está súper bonito estos dibujos que hicieron. Entonces vean cómo la afectación del nervio óptico, la afectación en la médula espinal y la afectación en el cerebro. Es súper importante reconocerle para que también nosotros podamos acercarnos y no nada más decantar que sean lesiones, ¿no? Esta es un patrón típico de esclerosis múltiple. Aquí no me voy a meter en nada. Esto es súper común. Es mucho más difícil diagnosticar una esclerosis múltiple cuando el patrón es atípico. Es un patrón muy típico, lesiones periventriculares que afecta el cuerpo calloso, hacen hoyos negros o hay secuelas, segmentos cortos en la médula, establecer los criterios recientes de Magnus para poder dar la evolución. Entonces, esta es una esclerosis múltiple y esto es lo que comentábamos. Vean cómo en algún momento vamos a poder discriminar la mielitis transversa, como los dos casos del lado derecho, junto con el espectro de la neuramitis óptica, versus una encefalomielitis aguda diseminada, un ADEM, y la esclerosis múltiple. Vean cómo la topografía, aunque esto no es patognomónico, es muy claro. Y esto es lo que hay que enseñarle también a nuestros técnicos, ¿no? A nuestros técnicos hay que enseñarles que cómo ver algún tipo de lesión deslizante en la médula cuando no estamos al lado de ellos, para que puedan hacer principalmente los rastreos transversales dentro del propio estudio y que no tengamos algo pendiente. Eh, la encefalomielitis o LADEM o LEMDA, pues obviamente es una respuesta inflamatoria a una infección viral o una vacunación previa. Obviamente, esto genera un trigger, un desencadenante para que haya síntomas neurológicos días después, y esto se va a dar por una desmielinización del sistema nervioso central por un complejo inmune, que sí afecta sustancia blanca, gris y el cordón. ¿Y cómo se da? Por una remielinización posterior y al tiempo se deja la secuela, ¿no? Se había considerado que su principal diagnóstico diferencial es esclerosis múltiple. Hoy por hoy sigue siendo así, aunque ha disminuido. Pues habitualmente así son las lesiones. Esas lesiones, si las ven así, son pseudotumorales, no tienen tanto reforzamiento, pero sí presentan ese halo de desmielinización, remilinización, que así se comportan. Y vean cómo la secuencia FLAIR del lado derecho, todas esas lesiones pues ya prácticamente deja una gliosis residual post. Creo que esta es la última que vimos para concentrar un poco las inflamaciones neurales y de propiamente de la órbita, y me quedo con este. Eh, Estas son las características para discriminar los procesos inflamatorios de la órbita tal cual. Tómenlo en cuenta para poder establecer, y todo lo que vimos asociados a neuritis óptica para determinar cuál de estas enfermedades inmunes puede estar asociada. Vale la pena que se reconozca. Ahí están mis datos y cualquier cosa, eh, estamos para servirles o orientarlos o ayudarlos. Les agradezco mucho. Recuerdo, soy el doctor Rubalcaba. Nos vemos en la siguiente charla en algún curso. Gracias.